En el video anterior calculamos la fuerza electromotriz inducida entre dos puntos siguiendo la recta que los une, cuando los mismos se encuentran en una región de campo eléctrico inducido. Vamos a repetir el cálculo de la fuerza electromotriz inducida entre dichos puntos siguiendo el arco de circunferencia centrado en la distribución de campo que los une. Los puntos fueron elegidos de modo que el lazo formado por ambas curvas no encierre flujo magnético variable. Si nosotros queremos calcularla por este camino que viene acá, la circunferencia que va desde A hasta B, en cada punto de la circunferencia el campo E sub phi va a ser tangente. Entonces la integral para ir desde A hasta B siguiendo esta circunferencia, E a B, siguiendo este arco de circunferencia, va a ser la integral entre φ1 y φ2 del campo E sub phi escalar diferencial L, pero E sub phi es siempre tangente a diferencial L, o sea que sería directamente el valor A de t sobre R, pero ahora este R es constante porque nos estamos moviendo sobre un arco de circunferencia centrado en la distribución, o sea que este sería el L de t por el diferencial de arco que es R diferencial phi. O sea que nuevamente el resultado va a ser A de t por φ2 menos φ1. Y acá hay que hacer una aclaración. Nosotros hemos puesto el producto escalar entre E de t por el diferencial de camino como positivo, pero en realidad nos estamos moviendo en contra del sentido de aumento de la variable. O sea que acá cuando uno hace el producto escalar tendría que tener un signo menos y esto le tendría que dar con un signo menos adelante. O sea, cuando uno hace E escalar diferencial L, en realidad yo tomé como diferencial L R diferencial phi en aumento en este sentido, pero en realidad el diferencial phi aumenta en sentido contrario. Por eso tengo que poner un signo menos acá. Bueno, el resultado va a ser igual a este, o sea que es lo mismo moverse desde A hasta B por una recta, por un arco de circunferencia o por cualquier camino. Si hacemos cualquier camino por acá, por ejemplo, que nos movemos desde A hasta B, también la fuerza electromotriz inducida entre este punto y este punto va a ser una pilita del mismo valor A de t por φ1 menos φ2. A de t, ¿se acuerdan? Era una constante que no depende de la posición y que depende del tiempo. Esto tiene una explicación y la explicación está en la ley de Faraday. Bien, si calculamos la integral, por ejemplo, si entramos a movernos desde A hasta B, primero por esta recta, que es lo que hemos hecho primero, y después volvemos desde B hasta A por el arco de circunferencia, tendremos que la integral que la FEM para ir desde A hasta B y después volver hasta A va a ser este término menos este término, o sea, igual a 0. Y en realidad esto es lo que corresponde a la ley de Faraday, porque la ley de Faraday dice que la circulación del campo eléctrico es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, siendo este el flujo magnético encerrado por la curva C. Acá no hay ningún flujo magnético encerrado por la curva C, porque todo el flujo está en el interior de este cilindro. Entonces este valor es 0 y es lo que corresponde a este resultado, que es el que obtuvimos resolviendo al menos para una recta y para un arco de circunferencia, y que hemos visto prácticamente cuando colocábamos una espira cerrada afuera de este campo variable en el tiempo. El hecho de que la FEM a lo largo de este camino cerrado sea 0 no implica que el campo eléctrico sea 0, porque recordemos que la ley de Faraday en forma diferencial es rotor de E
igual a menos derivada de B a dt. Quiere decir que si en una región hay una variación de campo magnético, espacialmente habrá una distribución espacial de campo eléctrico alrededor de esa distribución de campo. Esto sería equivalente a la rejilla, en donde es un sumidero y las líneas de corriente de líquido, de agua, forman círculos alrededor de este sumidero. Bueno, en este caso, si hay una variación de campo magnético en el tiempo, alrededor de ella hay líneas de campo eléctrico que se cierran. Eso significa que en los puntos de esta curva o de esta curva va a haber valores de campo eléctrico que son distintos en cada punto, pero si hacemos la integral desde A hasta B, desde un punto hasta otro, siguiendo un camino o siguiendo otro, el resultado tiene que ser el mismo. Eso es porque no hay flujo encerrado dentro de este camino cerrado. Para una curva de forma arbitraria podemos dividirla en tramos elementales y movernos a lo largo de elementos de arco y radios centrados en la distribución, tan pequeños como sea necesario hasta igualar el camino considerado. Como el campo inducido en cada punto es tangente a la circunferencia centrada en la distribución que pasa por ese punto, será perpendicular al elemento de radio correspondiente, anulándose el producto escalar entre el campo y cada elemento radial. Así permanece solamente la contribución de los tramos sobre arcos de circunferencia y el resultado es el mismo que se obtiene para el arco completo.